Bueno, voy a comenzar. La clase de hoy es de, digamos, morfofisiología hepática, ¿sí? La intención, si bien uno podía haber hecho, digamos, seguir poniendo eh, la vista ahora de intestino delgado, absorción, digestión y después colon y después las glándulas anexas, preferimos, digamos, hacer esta inversión de ver hígado y páncreas, digamos, por el producto de secreción importante y la relevancia que tienen en la digestión de la comida. Entonces, nuestra idea es primero pasar por esto y después volveríamos a absorción y digestión y finalmente terminaríamos con colon. Así que bueno, les voy a compartir la clase de hígado. Seguramente la están viendo ya, ¿sí? Sí, profe, ahí se ve. Gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con morfofisiología hepática, ¿sí? Primero, obviamente, como siempre, ubicamos con esa división en 9 cuadrantes que hicimos la vez pasada, ¿está bien? Básicamente el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho y se extiende, ¿no? Al epigastrio y a veces pequeña porción del lóbulo izquierdo atraviesa hacia el hipocondrio izquierdo, ¿está bien? Está protegido por toda la caja torácica y habitualmente se encuentra entre la séptima, perdón, y la decimoprimer costilla derechas, ¿sí? Esto es importante porque en general las maniobras que vamos a tener que hacer para palpar hígado, en general le tenemos que pedir al paciente que haga una inspiración honda, es decir, que descienda, que permita el descenso del hígado para palparlo. Por supuesto, cuando hay una hepatomegalia, un agrandamiento, esto no es necesario. El hígado cumple funciones esenciales, o sea, sin hígado no se puede vivir, ¿sí? Es un órgano, digamos, que forma y produce la bilis como producto de secreción principal, y ahora vamos a ver, ¿no? Todo lo que hacen los componentes de la bilis. Sirve como almacén y metabolismo de nutrientes, estamos hablando de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos, pero también de muchísimas vitaminas lipohidrosolubles. Participa en la detoxificación de un montón de sustancias endógenas y también exógenas, digo, como los fármacos. Digamos, todos los fármacos en general pasan por el hígado con alguna excepción, y sufren un metabolismo. El hígado en ese sentido puede actuar de dos maneras con los fármacos. O los metaboliza y por lo tanto disminuye la concentración del fármaco en sangre, o en general lo que hace es activarlos. Muchas veces los transforma en metabolitos activos. También el hígado se encarga de la síntesis de un montón, de la mayoría de las proteínas plasmáticas, especialmente albúmina y los factores de coagulación. Eso es lo que hace que los pacientes que tienen fallo hepático tengan edemas generalizados, ascitis, ¿sí? Derrame pleural, derrame pericárdico, etcétera, y que tengan tendencia a la hemorragia, ¿sí? Por déficit de factores de coagulación. También el hígado detoxifica microorganismos, ¿sí? No solo por las células que tiene dentro de su histología, como las células de Kupffer, sino también por su función de filtro que ejecuta dentro de la circulación. Y como digamos, vamos a ver bien, con excepción de los lípidos, que primero pasa al sistema linfático y después pasa a la circulación, todo lo que se absorbe, producto de la digestión en la luz del intestino, va a pasar primero por el hígado, ¿no? Y el hígado toma decisiones, digamos, va a decidir qué va a hacer con esos nutrientes, almacenarlos o liberarlos y ponerlos a disposición del resto. Como lo ven ahí, esto es una resonancia magnética, voy a bajar. Eh, Se ve una cara, digamos, diafragmática, o sea, en contacto en su borde superior con el diafragma, ¿sí? Una cara visceral, ¿sí? Y ahí fíjense que parece como si tuviera contacto con el riñón, pero por supuesto, obviamente, el riñón es un órgano retroperitoneal, ¿no? No nos aparece ahí, pero es un órgano retroperitoneal. El diafragma obviamente lo separa, como ven acá, de la pleura, ¿sí? Y por lo tanto de los pulmones, el pericardio y el corazón, ¿sí? La superficie superior, ¿sí? La cara superior convexa que tiene el hígado, en general es lisa, ¿sí? Y hay un pequeño espacio entre el diafragma y el hígado que se llama espacio subfrénico, ¿sí? Subfrénico. A veces cuando hay infecciones, abscesos, colecciones de pus o procesos inflamatorios, puede aparecer ahí este espacio más agrandado, o sea, transformarse en un espacio real, ¿sí? Y generar abscesos sufrénicos, etcétera, que pueden dar no solo dolor, sino que pueden dar muchas veces hipo, ¿sí? Como manifestación, ¿sí? Por irritación permanente del diafragma. Acá ven la pieza macroscópica, se ve bien el borde del hígado, ¿sí? Bastante liso. Y esto que ven acá es un ligamento muy importante, que ahora vamos a ver, que lo va a unir, ¿sí? O mantener fijo, digamos, de alguna manera, con la pared posterior abdominal. Perdón, una cosa que me olvidé, acá se ve bien también, ¿no? La división entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? La histología es similar, ¿está bien? Es muy, pero muy similar.
Este es el ligamento que decíamos antes, ¿sí? El ligamento falciforme que divide al lóbulo derecho más grande que el lóbulo izquierdo. Abajo están viendo un cortecito, ¿no? Del epiplón menor u aumento menor que iba a unir la parte inferior, el borde inferior del hígado con la curvatura menor del estómago. Y acá les voy a mostrar, ¿sí? El ligamento falciforme, ¿sí? Que es el que ustedes están viendo acá, el que dividía derecho e izquierdo, se extiende, como dijimos, desde el hígado hacia la pared anterior del abdomen, ¿está bien? Y esto separa al mismo tiempo, digamos, el espacio subfrénico derecho e izquierdo, ¿sí? Está separando esos dos espacios subfrénicos. Si miramos abajo, en el dibujo que tenemos abajo, ¿sí? Por arriba, digamos, de lo que sería el colon, que acá no se ve bien, la verdad que es un dibujo pésimo, digamos, para mostrar esto, pero por debajo, digamos, y arriba del colon, ¿está bien? Ahí también vamos a tener un espacio supracólico, ¿sí? Supracólico, y después vamos a encontrar un receso llamado receso hepatorrenal, es decir, un espacio entre el hígado y el riñón, ¿sí? Todos estos son espacios que habitualmente el contenido que tienen es o grasa, digamos, o tienen contenido de vasculatura, digamos, o aumento en algunos sectores, todo lo que les acabo de nombrar, pero a veces se convierten en sectores patológicos, ¿no? De acumulación de líquido, de sangre o de otros elementos patológicos. Les quería mostrar, aparte, que anatómicamente, ¿sí? El hígado, aparte de tener el ligamento falciforme, ¿sí? Presenta un ligamento triangular derecho, está bien que lo va a mantener con cierta unión del diafragma, ¿sí? Un ligamento coronario, como ustedes ven que es un reflejo de ese peritoneo, es un reflejo, y el ligamento triangular izquierdo. ¿Sí? Todo esto son medios de sujeción, ¿sí? Con estructuras de la pared, digamos, abdominal y también con el diafragma. ¿Sí? Y como dijimos en la clase pasada, ¿sí? También el hígado tiene sujeción al estómago con el aumento menor o epiplón menor, ¿está bien? Que ese es uno de los grandes epiplones, digamos, que lo va a mantener fijo. Y el otro es el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? Hepatoduodenal, que sale, digamos, del aumento menor, pero esta vez va a fijar el hígado, ¿sí? Con el duodeno, como su nombre le indica. Bien. Eh, Esto no importa porque les quiero explicar esto, que es lo importante. La cara, digamos, visceral, la cara como si fuera una visión inferior del hígado, ¿sí? Lo que vamos a encontrar, por supuesto, sí es la visión de la vesícula biliar con su conducto, que es el conducto cístico, ¿sí? Pero acá, en el hígado, lo que vamos a diferenciar muy bien es el lóbulo cuadrado, ¿sí? El lóbulo cuadrado en su porción anterior y posterior y el lóbulo caudado, ¿sí? Estos son dos lóbulos que no se ven, digamos, si uno quiere entrar por la pared anterior o posterior, ¿sí? Se ven parcialmente, sino que los vamos a encontrar cada vez que hagamos un repliegue del hígado, ¿sí? Más bien en la cara inferior. Entonces vamos a encontrar, digamos, aparte del lado derecho y el izquierdo, un lóbulo llamado caudado y un lóbulo llamado cuadrado, ¿sí? Estos dos, en general, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, en la mayor parte de los textos, ¿sí? Dice que forman parte del lóbulo derecho, ¿sí? Son parte del lóbulo derecho. Y la división fundamentalmente la hace, obviamente, esa reflexión que hace la presencia de la vesícula con el cístico, más la entrada de la vena porta, la arteria porta y la salida del conducto hepático, ¿sí? Que es el hilio, digamos, hepático, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, entre la arteria hepática, ¿sí? La vena porta y la salida del conducto hepático, ¿sí? Es lo que estaría marcando en conjunto con el cístico esta gran división entre lóbulo caudado y cuadrado. Ahora, importante es lo siguiente. La irrigación del hígado, ¿sí? Es una irrigación doble, ¿está bien? En el sentido de que al hígado entra la arteria hepática, ¿sí? Y la vena porta. La vena porta, ¿sí? Básicamente lleva más del 75 al 80% del flujo que llega al hígado, ¿sí? La vena porta va a venir, obviamente, trayendo todos los componentes, nutrientes, aparte de venir de la esplénica, ¿sí? Que es, obviamente viene del vaso, va a traer la mayor parte de los nutrientes recién absorbidos. Y es el 75-80% del flujo hepático, ¿sí? La arteria hepática, ¿sí? El flujo que le otorga, digamos, la arteria hepática al hígado es menor, entonces un 15 o un 20%, ¿sí? Pero obviamente el aporte de oxígeno, ¿sí? Es 50 y 50. Es decir, que a pesar de que la vena aporta, ¿sí? Digamos, es la responsable del 80% de la entrada de sangre hacia el hígado, el transporte de oxígeno es por igual, es 50 y 50%. ¿Sí? Esto es una de las cosas importantes. Y apenas ingresa, como ustedes ven, ¿sí? La arteria hepática y la vena porta empiezan a ramificarse. Primero dan unas ramas para los lóbulos,
¿sí? Y luego se van a dividir en segmentos, ¿sí? En ramas segmentarias. Fíjense acá esto, ¿sí? Abajo, ¿sí? Abajo entrando la vena porta y la arteria hepática, ¿sí? Y saliendo el conducto hepático. ¿Mm? Entonces, fíjense que apenas entran, ¿sí? Digamos, la arteria hepática empieza a dar ramas para los lóbulos y después para cada uno de los segmentos que van a conformar la totalidad del hígado. Y la vena porta hace lo mismo, ¿sí? Hace lo mismo. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora, ¿sí? En un ratito, es qué pasa cuando entra acá adentro, ¿sí? Digamos, qué ocurre cuando esas ramas pequeñas ingresan de la arteria hepática, la vena porta, y cómo se forman, ¿sí? Este conducto hepático, ¿sí? Cómo se forma este conducto hepático, porque desde el punto de vista histológico es lo que hace la función hepática. Bien, como les dije antes, ¿sí? El transporte de oxígeno es igual, ¿sí? Es absolutamente igual, ¿está bien? La vena porta sí transporta la mayor parte del flujo sanguíneo y por lo tanto trae la mayor parte de los nutrientes recién absorbidos, ¿sí? Y como ustedes ven acá, ¿sí? La vena porta, ¿sí? Una vez que ingresa, digamos, al hígado y comienza a dar sus ramas, la sangre de la vena porta se junta con la sangre de la arteria hepática, ¿sí? Entonces, la sangre de la vena porta y la arteria hepática van a unirse, ¿sí? Histológicamente y van a dar origen a estas estructuras que van a estar entre los hepatocitos que se llaman sinusoides hepáticos, ¿sí? Entonces, los sinusoides hepáticos, ¿sí? Están formados, ¿sí? Por la mezcla de la sangre proveniente de la arteria hepática y de la vena porta, ¿sí? Y esos sinusoides se van a disponer entre las cadenas de hepatocitos, que habitualmente esas hileras de hepatocitos están dadas por 1 a 2 hileras como máximo, ¿eh? Es decir, que cada 2 hileras de hepatocitos seguramente va a haber un sinusoide hepático. Esto hace entonces que todos los hepatocitos entren en contacto directo con todas las cosas que traen la arteria hepática y la vena porta, es decir, con todos los nutrientes, pero también con todas las sustancias que queremos desechar, ¿sí? Es justamente estos sinusoides hepáticos, justamente donde se va a hacer la mayor parte del intercambio. Y como ustedes ven acá en el dibujo, ¿sí? Ahora van a verlo en un dibujo mayor, más grandote, ¿sí? También, pero en sentido inverso, ¿sí? Se forma ahí la red de canalículos biliares, ¿sí? Los canalículos biliares siguen una dirección opuesta, mientras que la arteria hepática y la vena porta van desde la periferia de un lobulillo hacia el centro, ¿sí? Todo lo que forma el hígado, es decir, la bilis, va a ser drenado a estos conductos biliares que van desde el centro hacia la periferia, ¿sí? Es decir, el sentido es inverso. Una cosa importante, ¿sí? Es que la arteria hepática, ¿sí? Tiene receptores alfa 1, ¿sí? Si recuerdan, el alfa 1 es un receptor para catecolaminas donde se produce vasoconstricción, ¿sí? Y también tiene receptores beta 2 adrenérgicos, ¿sí? Beta 2 adrenérgicos. Y la vena porta, ¿sí? También tiene receptores alfa 1, por los cuales la adrenalina o las catecolaminas producen vasoconstricción. Esto tiene importancia porque después cuando ustedes cursen medicina interna van a ver qué drogas se utilizan para disminuir la presión, ¿sí? Lo que se llama hipertensión portal, ¿sí? Y entonces es justamente por este tipo de receptores que tiene. Esto se los voy a mostrar acá, más fácil. Fíjense en lo siguiente. La vena porta, ¿sí? La vena porta, que es la que va a ingresar al hígado, se forma gracias a la unión de la vena esplénica, ¿sí? Con la vena mesentérica superior. En algún libro puede decir que a veces contribuye directamente la vena mesentérica inferior, ¿sí? Pero en general la mayor parte de los autores sostiene que la vena mesentérica inferior desemboca en la esplénica y luego esta, la esplénica y la superior, la mesentérica superior, forman la vena porta, ¿sí? Entonces esto lo digo porque después es algo muy tomado, digamos, porque es algo que ustedes tienen que saber cómo se forma la vena porta, ¿sí? Y obviamente es tributaria de dos venas, la esplénica y la mesentérica superior, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente. La esplénica, por supuesto, viene, como su nombre lo indica, del vaso, ¿sí? Pero a ella llega la vena mesentérica inferior. Y la vena mesentérica inferior trae todo, ¿sí? Todo, digamos, lo digerido, digamos, de la mayor parte del intestino, ¿sí? También la vena esplénica recibe tributarias del estómago, del páncreas, ¿sí? Y fíjense que la mesentérica superior también del intestino delgado, el estómago y el páncreas. Es decir que toda la circulación intestinal, ¿sí? Gástrica, y pancreática, toda la circulación venosa termina drenando, ¿sí? Hacia la vena porta. Y la vena porta es la que va a ingresar hacia el hígado. Como ustedes ven, ¿sí? Luego del hígado, ¿sí? Se van a formar las venas hepáticas, ¿sí? Venas hepáticas, por donde va a salir, ¿sí? La sangre del hígado.
Estas venas hepáticas, ¿sí?, van a desembocar en la vena cava inferior y obviamente la vena cava inferior en la aurícula derecha, ¿sí? Este es el recorrido de la sangre. Veamos esto que era lo que yo les comentaba, ¿sí? Esto es una imagen, un corte de un lobulillo hepático, ¿sí? Que es el lobulillo hepático sería como la unidad histológica y funcional del hígado, ¿sí? Esa sería la unidad histológica y funcional del hígado, el lobulillo hepático. Y el lobulillo, lo que vamos a encontrar es en la periferia, ¿sí? Es una estructura que ahora van a ver, media hexagonal, ¿sí? Pero en la periferia siempre van a encontrar una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, ¿sí? Y un canalículo biliar, ¿sí? Y eso forma lo que se denomina tríada portal, ¿sí? Entonces voy a tener una rama de la arteria hepática, perdón, una rama de la vena porta, que están entrando al hígado, y un, digamos, un conductillo biliar, ¿sí? Un conductillo biliar que entre los tres forman lo que se llama tríada portal, ¿sí? Tríada portal. Como nosotros dijimos, ¿sí?, la sangre de la arteria hepática y de la vena porta forman esto, que son los sinusoides, ¿sí? Y los sinusoides de todo el hígado van a drenar, de todo el lobulillo, van a drenar a una gran vena central, ¿sí? Todas las venas centrales después van a formar las venas hepáticas, ¿sí?, con las cuales después van a salir hacia la vena cava inferior. Lo vemos de nuevo acá, cada vez más cerca y ahora más esquemático. De nuevo, la rama de la vena porta y de la hepática forman el sinusoide. Fíjense en cómo el sinusoide, ¿sí?, está en íntimo contacto con los hepatocitos. ¿Está bien? Entonces, y acá está el canalículo biliar, ¿sí? Entonces, el sentido de la sangre, ¿sí?, de entrada al hígado va desde la periferia a la vena central, y el sentido de la bilis que producen los hepatocitos siempre va desde la región cuasi central hacia la periferia. A estas tres estructuras que vemos acá, canalículo, porta y hepática, se las llama tríada portal. Y acá se ve, digamos, tridimensional y un poquito más alejado, pero lo mismo. Ven que en cada uno, ¿sí?, de los vértices hay una tríada portal, ¿sí? Todo esto es el lobulillo, todo lo que están viendo acá. Y en cada uno de los vértices están viendo una tríada portal. Esto que ven acá son los sinusoides, ¿sí? Todos los sinusoides del lobulillo terminan drenando esa gran vena central, que luego va a ser parte de la gran vena suprahepática o hepática, y luego de ahí a la vena cava inferior. Mismo dibujo. Perdón, acá solo para ver la flecha, ¿no? El recorrido obviamente de la sangre y de la bilis. Entonces, toda, digamos, la sangre venosa procedente del intestino, fíjense en todo esto, ¿no? Del estómago, del páncreas, ¿no?, la del vaso, por supuesto, intestino delgado, intestino grueso, toda esta circulación va a pasar, digamos, por el hígado antes de regresar a toda la circulación sistémica, ¿sí? Cualquier obstrucción o cualquier resistencia al pasaje de esta sangre por el hígado, ¿sí?, cualquier resistencia al pasaje de la sangre por el hígado va a generar un síndrome que se llama síndrome de hipertensión portal, ¿sí? Síndrome de hipertensión portal. Este síndrome de hipertensión portal, ¿sí?, se va a caracterizar porque va a tener dilataciones venosas, ¿sí?, de la mayor parte de las venas tributarias, incluso las del esófago, que van a dar varices esofágicas, las del estómago dando varices, especialmente en el techo gástrico, y pueden dar hacia abajo hemorroides, hemorroides internas, que justamente son dilataciones varicosas. Entonces, recuerden que cualquier obstrucción o resistencia al pasaje de la sangre va a dar un síndrome llamado hipertensión portal, ¿sí?, que tiene muchas características, hoy vamos a ver algunas. Una de ellas, obviamente, es la dilatación de las venas tributarias de la vena porta, ¿sí? Entonces, el paciente va a tener varices esofágicas que, si se rompen, provocan una hemorragia digestiva alta muy severa, que en algunos casos conduce a la descompensación hemodinámica del paciente muy rápidamente, ¿sí? Pero también lo podemos observar a través de las hemorroides internas. No me quería olvidar de esto, por eso pusimos a nuestra vesícula biliar, ¿sí? Acá tienen la vesícula biliar, ¿sí?, con su conducto, el cístico. Y ya vimos la clase pasada, ¿no?, que el conducto cístico se une con el conducto hepático común que trae la bilis para formar este conducto que se llama colédoco, ¿sí? Colédoco. ¿Ok? Entonces, el colédoco es la unión del conducto cístico más el hepático común. Obviamente, el hepático común, ¿sí?, es la unión del hepático derecho y el hepático izquierdo, o sea, de un conducto para el lóbulo izquierdo y un conducto para el lóbulo derecho, ¿sí? Y traen la bilis, ¿sí? Cuando nosotros, obviamente, no necesitamos bilis, es decir, entre las comidas, digamos, ¿sí?, cuando no estamos en proceso de digestión, la bilis se almacena en la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar
prácticamente reabsorbe en sus paredes el 90% del agua, quedando un material muy pero muy espeso, que obviamente bajo ciertas condiciones puede predisponer a la formación de cálculos o litos en la vesícula biliar, ¿sí? Acá se ve mejor la imagen, fíjense en cómo el conducto cístico con el hepático forman el colédoco y, si se acuerdan, terminaba desembocando el colédoco en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Que a veces lo hacía con el conducto de Wirsung, ¿sí? Del páncreas, en la ampolla de Vater. Como dije antes, durante el ayuno, ¿sí? O sea, entre las comidas, la bilis es desviada hacia la vesícula biliar, como se ve en el dibujo, ¿sí? La desviamos hacia la vesícula biliar, ¿ok? Y obviamente cuando estamos comiendo, especialmente con comidas ricas en grasas, ¿sí? Hay algunas hormonas, digamos, y algunos neurotransmisores, pero especialmente una hormona llamada CCK, que es colecistoquinina, ¿sí? Colecistoquinina, que provoca la contracción de la vesícula biliar, ¿sí? Y al contraerse, obviamente, la vesícula biliar drena toda su bilis hacia el intestino delgado, preparando obviamente la digestión de esos alimentos, ¿sí? Entonces recuerden esta hormona, que después la vamos a ver bien en la clase de digestión, CCK, colecistoquinina, que una de sus funciones es la de promover la contracción de la vesícula y de esa manera facilitar la digestión, especialmente de grasas, ¿sí? Perdón, profe, dijo que la CCK contrae la vesícula biliar y la bilis se va a drenar ¿a dónde? Acá, o sea, una vez que se contrae la pared de la vesícula, ¿sí? La bilis drena hacia el duodeno, ¿sí? O sea, sale por Gracias. el cístico, se mete en el colédoco y drena el duodeno, ¿sí? Donde está el alimento, ¿ok? Le hago una consulta. Yo he Claro. escuchado que a veces se extirpa esa vesícula biliar, ¿viste? Por esto de los cálculos y eso. ¿Qué pasa con toda la bilis esa que debería almacenarse ahí? No, no pasa nada porque vos acordate que la vesícula no produce la bilis, ¿no? O sea, lo que produce la bilis es el hígado. Entonces vos seguís manteniendo producción, ¿está bien? Producción de bilis, que se va a drenar, obviamente, hacia el duodeno. Algunos pacientes lo que tienen luego de extirpar, o sea, de hacer una colecistectomía, es una digestión un poco más retrasada, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, la bomba, digamos, de la bilis que se expele cuando llega la comida, ¿está bien? Pero bilis van a tener siempre, ¿está bien? Porque no la produce la vesícula, la produce el hígado. Ah, está bien. Yo pensé que almacenaba los sobrantes, digamos, de bilis, ¿no? No, no, no. Pero no. No, no, la producción de bilis es prácticamente constante durante todo el día. Se produce más o menos 1,5 litros, ¿sí? De bilis por día. Y obviamente, ¿sí? Va a depender del momento del día donde toda esa bilis o es drenada directamente hacia el duodeno, o si está la vesícula biliar, obviamente es drenada hacia la vesícula biliar, ¿sí? Otra cosa importante, digo, para no confundir, la presencia de cálculos en la vesícula biliar no es motivo de extirpación de la vesícula, ¿sí? Es decir, el hallazgo asintomático de cálculos en la vesícula no requiere cirugía, ¿está bien? No requiere cirugía porque es muy probable que ustedes vivan con ese cálculo toda la vida y no haga nada de ese cálculo, ¿sí? Ahora, el paciente que tuvo, la persona, perdón, que tuvo un cólico biliar, es decir, síntomas productos de que ese cálculo se está moviendo o puede enclavarse, eso sí es quirúrgico, ¿sí? Eso tiene una cirugía programada. Lo que Profe, está... perdón. Sí, escucho. Dale. Entonces la vesícula sería medio como de almacenamiento nomás y de Exacto. ir Sí, tirando la bilis cuando es necesaria. almacena y concentra, claro, almacena y reabsorbe todo el agua de la bilis. Ahora vamos a ver la composición de la bilis, tiene una enorme composición de agua para que sea fluida, digamos. La bilis lo que hace es, en general, reabsorbe casi el 90-95% del agua y concentra muchísimo la bilis, ¿sí? Y la almacena. Eso, lo bueno de la vesícula biliar, obviamente, es que cuando vos comes una comida copiosa, digamos, o rica en lípidos, en grasas, se liberan estas hormonas, digamos, que estimulan la contracción de la vesícula, entonces tenés una gran cantidad de bilis que llega inmediatamente para digerir todas esas grasas, ¿sí? Esa es la ventaja. Entonces, en realidad es un almacén, como vos decís, por eso podemos vivir perfectamente sin vesícula biliar, digamos, ¿sí? La vesícula se extirpa y todo el mundo hace una vida normal, digamos, ¿sí? Algunos tienen un proceso más retrasado justamente de digestión, ¿está bien? Especialmente aquellos que ya, digamos, comen muy rápido, comidas copiosas, pero si no, uno hace una vida normal, completamente normal. Vaya, gracias. Después cuando veamos páncreas, ahí les vamos a mostrar algunas complicaciones de si hay algún calculito en la vesícula y sale y llega a impactar y quedarse trabado en el colédoco, ahí vemos obviamente que una de las complicaciones es la infección de la bilis y a veces la pancreatitis, ¿no? Que es lo que no queremos llegar, por eso se opera, por eso se opera. Entonces lo que están viendo acá es una figura histológica, ¿está bien? Acá está el lobulillo, ¿sí? En cada una de las esquinas, ¿sí? Del lobulillo tendríamos la tríada portal.
y en el centro, ¿sí? La vena central del lobulillo. Ven cómo irradian, ¿sí? Los hepatocitos en cordones, de a una o dos filas, obviamente acá no se distinguen, ¿sí? Porque es plano, obviamente esto, no es tridimensional, pero ven cómo se irradian los cordones de hepatocitos y todos los espacios que ven en blanco, ¿sí? Son los sinusoides, ¿sí? Todo lo que ven en blanco son los sinusoides, ¿está bien? Entonces fíjense en la cantidad de sinusoides y el contacto estrecho que guardan con los hepatocitos, justamente para agarrar todas las sustancias que necesitan, detoxificarlas o usarlas para almacenamiento, ¿sí? Es uno de los preparados histológicos que más fácil se ven, digamos, en microscopía. Es casi imposible confundirse este órgano, el hígado, con cualquier otro órgano, porque todo el hígado se ve igual, se ve todo así, con esta estructura. A mayor aumento, fíjense esto, ¿no? Los hepatocitos forman estas placas, de una o dos filas, como dijimos, ¿sí? Y esas placas están formadas por los sinusoides hepáticos, ¿sí? Los sinusoides tienen un endotelio, ¿sí? Sin membrana basal. Y a veces ahí en el sinusoide hepático vamos a encontrar una célula llamada célula de Kupfer, ¿sí? Se escribe con K-U-P-F-F-E-R, ¿sí? Kupfer. La célula de Kupfer es como una especie de célula macrofágica, pero a su vez presentadora de antígenos, ¿sí? Y está ahí en los sinusoides. Entonces, cualquier sustancia extraña, digamos, microorganismos que entran a través de la vena porta o la arteria hepática, uno de los filtros que va a tener que pasar son esos macrófagos llamadas células de Kupfer que están ubicadas allí en los sinusoides. Bien, y cuando uno dice las funciones normales de la bilis, ¿no? ¿Cuáles son? Básicamente permitir excreción de sustancias, ¿sí? Que normalmente no pueden ser excretadas por sí solas en los riñones, ¿sí? Y permite también la digestión y absorción normal de los líquidos, ¿sí? Esas son las dos funciones esenciales que tiene la bilis, ¿sí? ¿Cómo es la composición normal? Esto es una pregunta de examen habitualmente, ¿sí? En los orales, ¿está bien? Una de las preguntas de digestivo es, ¿cómo está formada normalmente la bilis? ¿Sí? ¿Cómo es la composición normal? Y acá es un cuadro, es un poco complejo este cuadro. ¿Por qué? Porque les compara la bilis, ¿sí? Para que vean, del hígado, de la bilis que tiene la vesícula biliar. Que no es que la forma la vesícula, viene del hígado, pero obviamente como concentra agua, ¿sí? Cambia la composición relativa que tiene, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, si uno tuviera que decir, resumí esto, por favor, cómo está formada la bilis, uno dice que el 80% es agua, ¿sí? El 80-82%, como dice acá, es agua. Después tiene ácidos biliares, ¿sí? Un 12%, lecitina y fosfolípidos, un 4%, colesterol no esterificado, menos de un 1%, ¿sí? Y después encontramos, obviamente, bilirrubina como componente muy importante la bilirrubina, ¿sí? Que es baja, ¿sí? Pero muy importante en caso de que quede obstruida, digamos, la salida de la bilirrubina, eso provoca una enfermedad muy grave, ¿sí? Y después, obviamente, va a tener metabolitos de drogas en trazas, ¿sí? Entonces, no me tengo que olvidar cuando me pregunten composición de la bilis, decir agua, un 82%, ácidos biliares, lecitina y fosfolípidos, ¿sí? Colesterol y después la bilirrubina, fundamentalmente. De a poquito ahora vamos a ver eso, ¿no? Entonces, cuando decimos que el hígado tiene una función metabólica central, ¿no? En nuestro organismo, ¿es por qué? Porque la glucosa se puede almacenar como glucógeno. Es decir, si la mayor parte de los tejidos ya no requieren glucosa, ¿sabían? El hígado se encarga de almacenarlo como glucógeno, ¿sí? Esto es favorecido por la insulina. O sea, la insulina favorece la entrada de la glucosa a las células, favorece la glucólisis en las células que necesitan ATP, digamos, ¿no? La degradación de la glucosa, pero también en el hígado favorece la glucogenogénesis, ¿sí? Es decir, el almacenamiento. La glucogenolisis, es decir, la ruptura de ese glucógeno almacenado, va a ser favorecido por la adrenalina y el glucagón. Entonces nosotros vamos a ver dentro de un mes y medio, 2 meses más o menos, que ante la acción, digamos, cuando requerimos, digamos, rápidamente glucosa, lo mejor es contar con estas hormonas que son hiperglucemiantes rápidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque degradan el glucógeno y ya tenemos glucosa disponible, ¿sí? Y también el hígado, ¿sí? Realiza gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de precursores no glucídicos, ¿sí? Es decir, la formación de glucosa a partir, por ejemplo, de aminoácidos y ácido láctico, ¿sí? Que después vamos a ver algo de eso también en metabolismo. ¿Qué pasa con los ácidos grasos? ¿Sí? Los ácidos grasos pueden ser sintetizados en el hígado a partir de hidratos de carbono. ¿Está bien? En el hígado también se produce la cetogénesis, ¿sí? La cetogénesis. Es el lugar de mayor síntesis de colesterol el hígado, ¿sí? Y después vamos a ver cuando veamos dislipemia qué hace ese hígado con ese colesterol, ¿sí?
Y sintetiza también el hígado las proteínas que van a transportar los lípidos, ¿sí? O sea, las lipoproteínas, que son la VLDL y la HDL fundamentalmente. Entonces, a nivel graso, ¿sí? Podemos decir que sintetiza ácidos grasos, puede el hígado generar citogénesis, sintetizar colesterol y también todas las proteínas que van a transportar a esos lípidos, que son la VLDL y la HDL. Y con respecto a las proteínas, ¿sí? El hígado puede tomar los aminoácidos de la sangre para favorecer la síntesis de proteínas o derivarlo, ¿sí? Derivar esos aminoácidos, ¿está bien? Para que otras estructuras como el músculo puedan hacer anabolismo o reconversión de aminoácidos a glucosa, ¿sí? Otra función importante del hígado, que ya nombramos, es el metabolismo de los fármacos, ¿sí? En ese proceso, ¿sí? Y esto es una pregunta que no solo se toma en fármacos, sino que nosotros hacemos a veces en los exámenes, ¿sí? Y lo que no sabemos es por qué se olvidan de esta placa que acabamos de poner acá, por eso lo recalco, es que el metabolismo de los fármacos en el hígado puede hacerse por reacciones de fase 1 y fase 2, básicamente, ¿sí? Las reacciones de fase 1, ¿sí? Habitualmente están mediadas por el conjunto de citocromos, ¿sí? Conjunto de citocromos que tiene el hígado, ¿sí? Y son reacciones de oxidación, ¿sí? Oxidación, ¿sí? Hidroxilación, ¿sí? Hidrólisis, desaminación. ¿Ok? Las reacciones de fase 2, ¿sí? Se llaman así porque son reacciones de conjugación. Ejemplo, la bilirrubina, ¿sí? Aunque no es un fármaco, ¿sí? La bilirrubina se conjuga con ácido glucurónido, ¿sí? Entonces sería una reacción de fase 2, ¿sí? Entonces, las reacciones de conjugación con ácido glucurónido, con sulfato, con grupos metilos, etcétera, serían reacciones de fase 2, ¿sí? Obviamente, nosotros no vemos fármaco acá, ¿sí? Pero hay que saber, digamos, que los fármacos se metabolizan y se biotransforman. Y como dije antes, algunos a través de la fase 1, fase 2 se inactivan y otros se activan, ¿sí? Se activan en el hígado, ¿ok? Como dijimos antes, la bilis tiene agua, ¿sí? Y después, lo segundo venían los ácidos biliares, ¿sí? Los ácidos biliares nos van a ayudar a la absorción de las grasas, ¿sí? Los ácidos biliares se clasifican en ácidos biliares primarios y secundarios. Los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, ¿sí? Cólico y quenodesoxicólico, que se van a transformar, ¿sí? Por acción de las bacterias, en ácidos biliares secundarios, el desoxicólico y el litocólico, ¿sí? Desoxicólico y el litocólico, ¿sí? Estos, ¿sí? Sufren después conjugación, ¿sí? Con glicina, taurina, y van a dar origen a las sales biliares, ¿sí? Las sales biliares son anfipáticas, es decir, van a orientar, digamos, las cabezas, ¿sí? Hidrofóbicas hacia afuera y las colas hacia adentro hidrofílicas, ¿sí? Esas micelas, que ahora vamos a ver un dibujo, adentro, ¿sí? Y en la superficie, pero especialmente adentro, van a contener todos los lípidos que estamos digiriendo y absorbiendo, ¿está bien? Absorbiendo, perdón, para poder, ¿sí? Ser transportados en la sangre. Entonces, acá tienen, ¿sí? Como lo que sería una micela, ¿eh? Las micelas, entonces, dan origen, digamos, a esto, digamos, son los ácidos biliares que se reordenan formando esta micela, y ahí se van a ubicar adentro los lípidos y van a pasar, cuando dije a la sangre, en realidad primero a la linfa, ¿no? A los linfáticos, y luego sí a la circulación general. Una cosa interesante es esta, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, cuando la bilis es drenada, ¿sí? Como dijimos, a través del colédoco hacia la segunda porción del duodeno, ¿sí? Van a sufrir, obviamente, la desconjugación en el ilio, ¿sí? Esa bilis, o sea, los ácidos biliares, sufren desconjugación ahí en el ilio, ¿sí? En el intestino delgado final, ¿sí? Y van a formar ácidos biliares secundarios. Ahora, estos, ¿sí? Es importante, un 90% de los ácidos biliares que son secretados al duodeno, ¿sí? Son reabsorbidos en diferentes puntos del intestino, ¿está bien? Y esto lo hacen, ¿sí? Muchas veces, es decir, durante 6 a 10 veces por día. Es decir, que existe continuamente una recirculación de ácidos biliares, ¿sí? Porque digamos, el hígado lo vuelca a través de la bilis al intestino y en el intestino se reabsorbe, ¿sí? Entonces hay una recirculación y una reutilización de los ácidos biliares, ¿sí? Muchas veces en el día, ¿eh? Muchas veces en el día. Cuando nosotros decimos hepatograma, y esto seguramente lo habrán visto en el tamizaje o lo estarán por ver si no lo vieron, hacemos referencia, ¿sí? A un conjunto, ¿sí? de enzimas o de estructuras, digamos, que nosotros tenemos que medir
para saber cómo está la función hepática. Nos dan una idea de la función general del hígado, ¿sí? Eso es el hepatograma. Pero no todas las estructuras que estamos midiendo reflejan al hepatocito solamente, sino que reflejan toda la estructura histológica del hígado, ¿sí? Dentro del hepatograma encontramos las transferasas o aminotransferasas, ¿sí? Que son la GOT y la GPT, ¿sí? GOT, que significa glutámico oxalacético transaminasa, ¿sí? Y GPT, que significa glutámico piruvato transaminasa, ¿sí? En algunos lados van a figurar como AST o ALT, ¿sí? AST y ALT. Entonces, no hay que, digamos, no hay que confundirlas, está bien, y uno tiene una regla mnemotécnica que para acordarse de esto, que es gotas, ¿sí? Si se acuerdan de gotas, se acuerdan que la GOT es la ACT, ¿sí? Fíjense en que, ¿cuál es el valor normal de las transaminasas en la sangre? Hasta 40, ¿sí? No hace falta el rango, pero hasta 40 unidades por litro, ¿sí? 40 unidades por litro. Ese es el valor normal en la sangre, ¿está bien? ¿Qué pasa? Son enzimas que están en el citosol y en las mitocondrias del hepatocito, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo van a aparecer aumentadas en la sangre? Cuando hay lisis, ¿sí? Cuando hay una hepatitis, ¿está bien? Entonces, cada vez que nosotros tenemos las transaminasas elevadas en la sangre, decimos hay una hepatitis. Tener una hepatitis no quiere decir que sea un virus, ¿está bien? Puede ser por un fármaco, ¿está bien? Que ocasionó daño en el hígado, ¿está bien? Puede ser un virus, por supuesto, pero puede ser también traumatismo, un montón de cosas, ¿sí? O sea, que lo que me estoy refiriendo es que cada vez que tenemos las transaminasas aumentadas, eso hace diagnóstico de hepatitis, ¿sí? Dicho al revés, no hay hepatitis sin transaminasas elevadas, ¿está bien? Eso es lo que hay que recordar. Otra, digamos, sustancia que forma parte del hepatograma, digamos, muy importante, la fosfatasa alcalina, ¿sí? La fosfatasa alcalina se produce en varios lugares, pero hay 3 lugares fundamentales que uno tiene que recordar. El hígado, ¿sí? El hueso y el intestino delgado, ¿sí? Esos son los 3 lugares por ahí más importantes, ¿sí? El hígado, el hueso y el intestino delgado. Nadie les va a pedir que ustedes se sepan de memoria el valor de la FAL, ¿sí? Siempre se los van a dar, pero hay que recordar que cuando hablamos de fosfatasa alcalina hepática, ¿sí? La procedente del hígado, hace referencia, por lo general, que cuando está elevada, se trata de un proceso colestásico, ¿sí? Es decir, un proceso donde hay una obstrucción a la salida de la bilis, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos una fosfatasa alcalina de origen hepático elevada en la sangre, tenemos que pensar en colestasis, ¿sí? Es decir, la estasis de la bilis, ¿sí? Por así decirlo. Ahora, yo le dije que también podría venir del hueso, ¿sí? Y cuando proviene del hueso, ¿sí? Esa fosfatasa alcalina habla de formación ósea, no de destrucción del hueso. Es decir, la fosfatasa alcalina se eleva en la sangre cuando hay actividad osteoblástica, ¿sí? Formación de hueso. Por eso en todos los procesos donde predominan los osteoclastos, digamos, la lisis del hueso, la destrucción del hueso, la fosfatasa alcalina no está elevada, ¿sí? Sino que la van a ver elevada cuando hay formación de hueso. Por eso, justamente, hay que recordar, ¿sí? Para no asustarse, que el hepatograma en la mujer embarazada y en los chicos tienen fosfatasa alcalina elevadísimas, ¿sí? Obviamente, en los chicos, ¿por qué? Porque están creciendo, ¿sí? Hay formación ósea exagerada. Entonces, la fosfatasa alcalina en los chicos no es este valor que ven ahí en los adultos, ¿sí? Es 8 veces más. Y en la embarazada lo mismo, ¿está bien? En la embarazada puede venir elevado y no significar nada malo, ¿sí? Nada malo. Ahora, la pregunta que nos hacemos en el hepatograma es, yo recibo una fosfatasa alcalina elevada. ¿Cómo hago para saber que esa fosfatasa alcalina es del hígado y no es del hueso? Bueno, para eso, por suerte, tenemos 2 sustancias más que solicitamos en el hepatograma, que son la gamma GT, esta que tienen acá ustedes, gamma GT, que es gamma glutamiltranseptidasa, y la 5-nucleotidasa, ¿sí? Especialmente esta última es muy específica del hígado. Entonces, cuando yo tengo una fosfatasa alcalina elevada y la 5-nucleotidasa está elevada, seguramente es porque esa fosfatasa alcalina viene del hígado, ¿sí? Viene del hígado. La gamma GT, la gamma glutamiltranseptidasa, es una enzima de inducción hepática, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que o sea, yo tomo alcohol y me hago un hepatograma y voy a encontrar la gamma GT elevada, ¿sí? Porque es un inductor. Uso fármacos, ¿sí? Por drogas, digamos, por determinada enfermedad que inducen el metabolismo hepático, entonces también va a estar elevada, ¿sí? Entonces hay que recordarse que la gamma GT es una enzima de inducción del metabolismo hepático, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que induce el metabolismo, cuando hay alta actividad, va a estar elevada, ¿sí? Va a estar elevada. ¿Se entendió hasta acá o no?
Entonces, en el hepatograma, ¿qué voy a tener? Voy a tener las transaminasas, la GOT y la GPT, cuyo valor es hasta 40, dijimos, unidades litro, la fosfatasa alcalina, ¿sí? Y si esta me viene elevada, la fosfatasa alcalina, puedo pedir gamma GTI 5 nucleotidasa para corroborar que esa fosfatasa alcalina sea de origen hepático, ¿sí? Y, por supuesto, ¿qué me falta en el hepatograma? Para que sea un hepatograma completo. Pregunta a ustedes. ¿La? Bilirrubina. La bilirrubina. Exactamente, ¿sí? No hay hepatograma sin bilirrubina, ¿sí? Y no hay canción de guerra sin bilirrubina. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Cuando yo tengo que evaluar, ¿sí? A partir de muestras de sangre, por supuesto, ¿sí? Pruebas hepáticas que reflejan la síntesis hepática, aparte de encontrarme con esto, o sea, de pedir bilirrubina, ¿no? De la transaminasa, la fosfatasa alcalina, también tengo que recordar que el hígado es el lugar de síntesis de las proteínas. Por lo tanto, ¿sí? Acá esto está mal, ¿sí? Donde dice albúmina, 6 a 8, no. Las proteínas totales, ¿sí? Son de 6 a 8 gramos por ciento. ¿Sí? De 6 a 8 gramos por ciento. Y la albúmina es de 4 a 6 gramos por ciento. ¿Sí? De 4 a 6 gramos por ciento. Entonces, cuando nosotros tengamos un trastorno hepático, una insuficiencia hepática, la albúmina y las proteínas en general descienden. ¿Sí? Y al descender, provocan disminución de la presión oncótica, generando esto que ustedes ven a la derecha, ¿no? Los edemas. ¿Sí? Como ven acá, un edema en miembro inferior, la ascitis, o sea, el líquido en el peritoneo, ¿sí? Y lo otro, para evaluar función hepática, es el coagulograma, porque la mayor parte de los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, ¿qué voy a tener? Que el tiempo de protrombina o quick va a ser menor al 70%, ¿sí? Menor al 70%. Y eso predispone a lo que ustedes ven acá, cuando es muy alterado a sangrados cerebrales espontáneos, ¿sí? O a sangrados digestivos, como se ve acá en esta endoscopia. Perdón. Y nos faltaba nuestra amiga, la bilirrubina, ¿sí? La bilirrubina, ¿sí? Es un producto, digamos, que se encuentra en la bilis, pero es un producto que tenemos que eliminarlo, ¿está bien? Porque de acumularse la bilirrubina puede generar trastornos en el sistema nervioso central especialmente, llevando a patologías graves. La bilirrubina total en la sangre, el valor que sí hay que saber, es hasta 1,2 miligramos por ciento, ¿sí? Esa es la bilirrubina total, hasta 1,2 miligramos por ciento, ¿sí? Y la mayor parte de la bilirrubina circulante es la bilirrubina llamada indirecta o no conjugada. ¿Sí? Indirecta o no conjugada, cuyo valor normal es hasta 0,8 miligramos por ciento. ¿Sí? Entonces la bilirrubina total es hasta 1,2 y la mayor parte va a ser indirecta o no conjugada. ¿Sí? Cuando la bilirrubina está por encima de los 2 miligramos por ciento, ese es lo que se llama umbral ictérico. Es decir, cuando la bilirrubina en sangre supera los 2 miligramos por ciento, ¿sí? Aparece esto que ven acá abajo, que es la ictericia. ¿Sí? La ictericia, que es la pigmentación amarillenta, ¿sí? De piel y mucosas. De piel y mucosas. Y eso se ve con un umbral que es de 2 miligramos por ciento para arriba. Entre 1,2 y 1,8, perdón, entre 1,2 y 2, los libros hablan de lo que se llama subictericia o ictericia prehepática. La verdad que es un mal nombre, ¿no? Digamos, porque, digamos, la ictericia es la coloración amarillenta, ¿está bien? Entonces, uno está amarillo o no lo está, digamos. Decir que hay subictericia es como no decir nada. Pero bueno, hay que saber que la bilirrubina puede tener un valor de 1,4, 1,6 y no mostrarse, digamos, no tener ictericia como fenómeno de exposición. ¿Cómo es el metabolismo de la bilirrubina? Lo voy a decir rápido porque esto ustedes lo saben. Proviene, obviamente, inicia con la degradación del glóbulo rojo, ¿sí? La senescencia ¿Está de los bueno? glóbulos rojos. ¿Me quieren preguntar algo? ¿No? ¿No me quieren preguntar nada? Perdón, pero escuché algo y... Entonces, proviene de la degradación del glóbulo rojo primero, ¿no? Del glóbulo rojo senescente, que libera la hemoglobina libera la globina por un lado y el grupo hemo, ¿sí? Y ese grupo hemo lo vamos a transformar de a poquito en bilirrubina, ¿sí? Primero se va a transformar en un pigmento verdoso que se llama biliverdina y después en bilirrubina. Esa primera bilirrubina se llama no conjugada o indirecta, ¿sí? Se llama no conjugada porque tiene que conjugarse en el hígado, o sea, todavía no fue al hígado para conjugarse, ¿sí? Y se llama indirecta porque el método de detección antiguo era indirecto, o sea, había que hacer dos procesos uno detrás del otro para obtener el valor de esa bilirrubina indirecta, ¿sí? Por eso se la llama así. Esa bilirrubina no conjugada, ¿sí? Es poco soluble, entonces no se puede eliminar por el riñón, ¿sí? Es poco soluble en agua.
Entonces tiene que ser transportada sí o sí con proteínas como la albúmina, ¿sí? Cuando llega al hígado, el hígado la toma, la capta a través de proteínas específicas que tiene en la superficie el hepatocito, la incorpora, ¿sí? Y el hepatocito la va a conjugar con 2 moléculas de ácido glucurónico, ¿sí? Y al conjugarla, la transforma en bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Conjugada porque ahora es la bilirrubina conjugada con ácido glucurónico y directa porque el método de detección antiguo era directo, ¿sí? Con una sola sustancia. Esa bilirrubina conjugada o directa es la que el hígado va a eliminar con la bilis, ¿sí? Es la que el hígado va a eliminar dentro de la bilis, como componente de la bilis, ¿sí? Y como dijimos, ¿a dónde va a ir toda la bilis? A la segunda porción del duodeno, ¿sí? Esa bilirrubina conjugada que llega al intestino delgado y luego al colon, ¿sí? Se va a transformar en parte en lo que se llama éster cosbilinógeno, ¿sí? El éster cosbilinógeno, esto es por acción bacteriana, perdón, no lo dije, ¿no? El éster cosbilinógeno, ¿sí? Tiene una propiedad que es la de darle el color a la materia fecal, el color que conocemos a la materia fecal, ¿sí? Entonces, para que la materia fecal tenga el color que conocemos, ¿sí? Tiene que tener éster cosbilinógeno. Por lo tanto, tiene que haber llegado al intestino bilirrubina conjugada, sí o sí, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá o no? ¿Sí? Obviamente, ¿sí? Parte de esto, ¿sí? Se reabsorbe, ¿sí? Se reabsorbe. Y una parte de lo que se reabsorbe va al hígado, pero otra parte va al riñón, ¿sí? Y en el riñón, ¿sí? Es el mismo componente, pero lo llamamos urobilinógeno, ¿sí? Pero es lo mismo, el componente químico del éster cosbilinógeno y el urobilinógeno es igual, ¿sí? Nada más que en el riñón lo llamamos urobilinógeno, ¿sí? Y el urobilinógeno obviamente da una característica del color de la orina, ¿está bien? Por oxidación se transforma en urobilina. Acá lo que les puse, simplemente para que vean, ¿sí? Que en el hepatograma, ¿no? Se ve, siempre nos trae la bilirrubina total. ¿Cómo está la bilirrubina total de este paciente? Un poco elevada. Un Un poco poco aumentada. elevada, ¿no? Es hasta 1,2 y hasta 1,86, ¿está bien? Y fíjense que esa predominio de indirecta, ¿ven? Tiene 1,44 de indirecta y 0,42 de directa, ¿está bien? En este caso, ¿sí? ¿Por qué tiene bilirrubina un poco aumentada e indirecta? Eso quiere decir que hay mayor, como vimos recién, mayor degradación de glóbulos rojos, ¿sí? Es decir, hay hemólisis, ¿está bien? Y obviamente acá les da otra enzima, que es la LDH, que es una enzima que tiene todas las células del organismo intracelular, y en el caso de los glóbulos rojos, al destruirse, esta enzima aumenta. O sea, esto es un indicador de hemólisis, ¿sí? Fíjense que está la fosfatasa alcalina, ¿sí? La fosfatasa alcalina y la GOT y la GPT. Esto es un hepatograma básico, ¿eh? Bilirrubina, las transaminasas y la fosfatasa alcalina. Profe, una consulta. ¿Esa foto era real de las mucosas tan amarillas? Sí, 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 sí. Vas a verlo así, incluso más a veces, ¿sí? Yo- Sí, sí. Cuando, digamos, la bilirrubina que está aumentada es la indirecta, ¿sí? La indirecta, por ejemplo, porque hay una excesiva hemólisis, ¿sí? Se dice que los pacientes, claro, al tener mucha hemólisis, están más pálidos que amarillos, ¿sí? Porque van a estar anémicos, ¿sí? Entonces ahí no vas a ver estos pigmentos amarillos de este tipo, ¿sí? Pero en general, cuando hay mucha acumulación de bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Por obstrucción, esto lo vas a ver frecuentemente, ¿sí? No importa, pues lo dije, ya lo dije. Ya lo dije. Esto no se preocupen porque es todo lo de la bilirrubina que dije antes del dibujito, nada más. Bien. Eh, Esto no, porque lo dije, estamos hablando de bilirrubina. Recuerden, perdón, que la bilirrubina indirecta va con la albúmina, porque es insoluble en agua, entonces no puede circular libre en el plasma, ¿sí? Y recién cuando esas ligandinas y Z, esas proteínas que le dije, captan la bilirrubina indirecta, luego se conjuga con ácido glucurónido, como ven acá, y se transforma en bilirrubina directa, ¿ok? La bilirrubina directa es lo que va a ser excretado con la bilis al intestino delgado, al duodeno, ¿sí? Luego va a pasar a oxidarse por las bacterias y formar el éster cosbilinógeno o urobilinógeno, ¿sí? Es decir, es éster cosbilinógeno en la materia fecal, le da el color a la materia fecal, y urobilinógeno que se excreta, digamos, en la orina, ¿no? A través del riñón. La bilirrubina directa sí es soluble, ¿no? O sea, el hecho de haber sido conjugada la transforma en una sustancia soluble y capaz de ser excretada en la orina. Esto no importa, pero es de la vejez, de la prehistoria, que es cómo se obtenía el dosaje de bilirrubina antes. Por eso se llamaba directo e indirecta. Era el reactivo de Van der Waals. Bien, entonces fíjense en lo siguiente. Acá a la izquierda tienen
lo normal, ¿no? El metabolismo normal de la formación de la bilirrubina y la eliminación por orina o por heces. A la derecha tenemos lo que se llama una ictericia prehepática, ¿sí? La ictericia prehepática, ¿qué es? Es toda aquella aumento de la bilirrubina total, más allá de los 2 miligramos por ciento que da ictericia, producto de un aumento de la bilirrubina indirecta. La causa más frecuente es la hemólisis, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando tengo una hemólisis exagerada? Tengo mucha bilirrubina indirecta, ¿sí? Como el hígado normalmente funciona bien, el hígado va a conjugar lo más que puede, ¿sí? Por lo tanto, la directa también va a estar aumentada con respecto a lo normal que habitualmente hay. Pero acá lo que va a predominar claramente es la bilirrubina indirecta, ¿sí? Porque se forma muchísima bilirrubina indirecta que el hígado no hace abasto para conjugar. ¿Se entiende eso o no? ¿O lo compliqué? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces recuerden que en la ictericia prehepática el hígado funciona bien, ¿sí? Entonces el hígado conjuga. El problema es que recibe tanta bilirrubina indirecta, ¿sí? Que no hace abasto para conjugar todo eso. Entonces, en la ictericia prehepática que tengo un aumento de la bilirrubina indirecta. ¿La directa está aumentada? Sí, pero mucho más la indirecta que la directa, ¿sí? Y obviamente voy a tener anemia, ¿no? Por la hemólisis, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo tengo mucha bilirrubina indirecta? Voy a tener más bilirrubina directa, ¿sí? Y si tengo más bilirrubina directa, también voy a tener más bilirrubina liberada al intestino delgado, por lo tanto voy a tener más estercobilinógeno y más urobilinógeno, ¿sí? Por eso a veces puede haber una hiperpigmentación en la espuma, ¿sí? De, digamos, de la orina, digamos, y de la materia fecal. Fíjense el color amarillento, ¿eh? Cómo se ve bien. No importa las causas, eso. Bien. A la derecha, en verde, tenemos la otra ictericia, la hepática, ¿sí? Se denomina ictericia hepática cuando el aumento de la bilirrubina, más allá de los 2 miligramos por ciento, tiene como causa un problema en el hígado, ¿sí? En el hígado. Entonces, acá voy a tener una bilirrubina indirecta que va a tratar de llegar al hígado, pero puede pasar que el hígado o no la capte bien, o que la capte y no pueda conjugarla, ¿sí? O, digamos, directamente que si bien la capte y la conjuga, lo hace con muchísima dificultad, ¿está bien? Entonces, acá es muy variable, ¿está bien? Muy variable, porque si el hígado está muy dañado, ¿sí? No va a haber conjugación, ¿se entiende? Y si no hay conjugación, o sea, la bilirrubina indirecta no se transforma en directa, obviamente la cantidad de bilirrubina que va a llegar al intestino delgado y por lo tanto al colon va a ser poquita. Y si llega poquita, ¿sí? Voy a tener poco estercobilinógeno y por lo tanto la materia fecal menos pigmentada de lo normal, ¿sí? Acá dice todo al revés abajo. Ahora, ¿qué pasa, ¿sí? Si tengo un trastorno en la excreción de la bilirrubina, ¿sí? Es decir, la bilirrubina indirecta, el hígado la capta bien, ¿sí? El hígado forma bilirrubina directa, pero por un problema o en los canalículos, o en el conducto hepático, o en el colédoco, ¿sí? No se puede excretar al duodeno. Bueno, si yo tengo una obstrucción del conducto colédoco, la bilirrubina no puede excretarse, ¿sí? No puede excretarse al duodeno. Por lo tanto, no tengo bilirrubina, por lo tanto no tengo bilis, ¿sí? En el intestino. Si no tengo bilis en el intestino, ¿sí? No hay bilirrubina en el intestino, no se forma estercobilinógeno. Entonces la materia fecal viene completamente decoloreada. Y eso se llama acolia o hipocolia, ¿sí? Los pacientes se asustan, vienen diciendo la materia fecal es blanca, ¿eh? Como masilla, ¿sí? Como masilla. Por las son las causas. Entonces, nosotros clasificamos a las ictericias de causas prehepáticas, ¿sí? Habitualmente la resolución es médica acá, pues se trata de hemólisis, ¿sí? Las clasificamos en hepáticas, ¿sí? Como por ejemplo la cirrosis hepática, ¿sí? Entonces acá puede haber una mezcla de resoluciones médico-quirúrgicas. Y las poshepáticas, que habitualmente son obstrucciones. Entonces estas últimas habitualmente tienen resolución quirúrgica, ¿sí? Por ejemplo, un cálculo en el colédoco, como dijimos antes. Perdón, en algunos libros, ¿sí? En algunos libros dicen, las ictericias se clasifican en médicas o quirúrgicas, entonces ponen las poshepáticas son la mayoría quirúrgicas y las prehepáticas son la mayoría médicas, ¿sí? Las que quedan en el medio son las hepáticas que a veces tienen resolución, la mayoría médicas. ¿Sí? La mayoría. Bueno, como les dije, perdón, ¿cómo van hasta acá? Los estoy matando, ¿eh? Yo asumo que los estoy matando. ¿Cómo van hasta No, acá? bien, Profe, Perdón, ¿puede repetir de vuelta la ictericia hepática que me mareé? Bien, ¿cómo Sí, era? en la ictericia, digamos,
La ictericia se llama hepática, ¿sí? Cuando el trastorno que la ocasiona está en el hígado, ¿está bien? Ahora, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso va a depender de qué tipo de trastorno tenga el hígado, ¿sí? Qué grado de daño tenga el hígado, si conjuga o no conjuga, ¿sí? Si el daño que tiene el hígado es para captar la bilirrubina indirecta, ¿sí? Que a veces pasa eso porque hay un déficit congénito, genético, digamos, de las proteínas que captan, bueno, ahí lo que voy a tener es una captación muy lenta de la bilirrubina indirecta, ¿sí? Y por lo tanto la conjugación de esa bilirrubina indirecta, como es lenta, digamos, se conjuga lentamente. ¿Me siguen hasta acá? ¿O no? Bien, eso es un tipo de trastorno del hígado. El otro trastorno es que yo tengo una cirrosis hepática, ¿sí? Que la cirrosis es cuando hay necrosis del hígado, ¿sí? Con nódulos que son hepatocitos creciendo de manera desincronizada, que terminan obstruyendo los vasos, ¿sí? Rompiendo la arquitectura. Y en esos casos, claro, el problema está en el hepatocito, que está necrótico, ¿sí? Entonces ahí no va a haber, digamos, una conjugación directamente y generalmente predomina ligeramente la indirecta, ¿sí? Pero ¿de qué depende? Eso va a depender de la masa funcionante hepática, ¿sí? Si yo tengo mucho hígado que todavía funciona, bueno, eso probablemente hará abasto para metabolizar la mayor parte de la bilirrubina, ¿sí? Por eso ustedes van a ver muchos pacientes con cirrosis hepática que no es que tienen hiperbilirrubinemia muy elevada, sino que es muy leve, tiene 3 miligramos, 4 miligramos, ¿sí? Esa sería la hepática, ¿está bien? Va a depender mucho del tipo de trastorno que tenga, si es parcial o total en el hígado. Si es poshepática, significa que la causa está posconjugación. O sea, puede estar adentro del hígado, pero es con el hígado ya habiendo conjugado la bilirrubina. ¿Sí? Es decir, los hepatocitos funcionan, conjugaron la bilirrubina, el problema es que no lo pueden excretar a los canalículos, por ejemplo. ¿Sí? Esos son más raros, en general son enfermedades autoinmunes de los canalículos, suelen llevar al trasplante hepático porque no tienen mucha solución, ¿sí? A veces se trata si es autoinmune con corticoides o algún otro inmunosupresor, pero no hay mucha solución. Pero las poshepáticas más comunes, las que ustedes van a ver, son las obstrucciones por cálculo. O sea, ya le va a llegar un paciente amarillo que dice, tengo dolor en el hipocondrio derecho, le hacen una ecografía y tiene un cálculo que salió de la vesícula y que ese cálculo se quedó clavado en el colédoco. Entonces, es obvio que el hígado está funcionando perfecto, quiere liberar la bilis, pero no puede liberarla, la bilis, ¿sí? Hacia el colédoco. Entonces, ¿qué pasa con esa bilis que se forma? Refluye en el hígado, refluye hacia la circulación, ¿sí? Refluye. Por eso en la circulación tienen bilirrubina directa elevada. Pero el intestino no tiene nada de bilirrubina, porque no fue por el colédoco, ¿sí? Y el intestino, al no tener bilirrubina, no actuaron las bacterias intestinales, no provocó la aparición de estercobilinógeno, entonces la materia fecal aparece blanca, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Sí o no? ¿Seguros? Sí, perfecto, ¿Sí? gracias. No mucho más. Profe, ¿cómo dijiste que era la materia fecal que no tenía coloración? Se llama hipocolia o acolia cuando es blanca, blanca. Bueno, gracias. ¿Sí? Hipercolia sería una materia fecal hiperpigmentada, ¿sí? Hipocolia o acolia cuando es blanca, de coloreada. Bien. Yo les había comentado que la circulación hacia el hígado es doble, ¿no? Vena porta 80%, arteria hepática un 20%, ¿está bien? Cada vez que nosotros encontremos un proceso de resistencia al flujo sanguíneo hepático, ¿sí? Vamos a encontrar obviamente, ¿sí? Lo que se denomina un síndrome de hipertensión portal. La hipertensión portal es el síndrome producido por un aumento del gradiente de la presión entre la vena porta, que está ingresando al hígado, y la vena cava inferior, ¿no? Que es la por donde va a salir toda la sangre venosa después del hígado y va a drenar a la vena cava inferior, ¿sí? Entonces la definición hemodinámica, la definición que se da de hipertensión portal es el síndrome, ¿no? O sea, el conjunto de signos y síntomas producido cada vez que hay un aumento del gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava inferior, mayor a 15 milímetros de mercurio y sostenido. ¿Sí? Por ejemplo, que la vena porta tenga 20, ¿me siguen? Y la vena cava inferior 0. 20 menos 0 es 20. ¿Está bien? Entonces tengo 20, ¿sí? Más de 15. Eso es hipertensión portal, ¿sí? La causa más común de hipertensión portal es la cirrosis hepática. Eso no hay duda, ¿sí? La causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis hepática, ¿sí? Y la causa más frecuente de cirrosis en el mundo es el alcoholismo, seguida por las hepatitis virales. ¿Eh? Después están otras menos frecuentes. ¿Qué ocurre entonces si la vena porta, ¿sí? Encuentra que quiere entrar con toda esa sangre al hígado, pero el hígado no lo permite, ¿sí? Porque hay una resistencia y una venoconstricción adentro del hígado.
Y bueno, se acumula diéstasis venosa hacia atrás, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué voy a encontrar? Fíjense, arriba varices esofágicas, como dijimos. Varices en el techo del estómago, ¿sí? Una dilatación de la vena esplénica, y entonces el vaso se agranda. Voy a encontrar esplenomegalia, esplenomegalia, un vaso agrandado, ¿sí? Y hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo voy a encontrar, obviamente, también dilatación de las venas. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Clínicamente, hemorroides internas y a veces externas, ¿sí? Internas y externas. Esto no importa porque es una clasificación que van a ver en medicina interna, ¿está bien? Pero sepan que la hipertensión portal tiene varias causas. Las causas más frecuentes, sin lugar a duda, es la cirrosis hepática. La cirrosis hepática. Después hay otras más raras. Y fíjense lo que estamos viendo acá, ¿sí? Lo que están viendo arriba, ¿sí? Bueno, en realidad en todas estas fotos, es lo que se llama cabeza de medusa. Todo lo que ven acá es circulación venosa colateral prominente. Fíjense el tamaño de las venas, ¿sí? Miren acá al lado del ombligo, ¿eh? Se llama cabeza de medusa porque alguien pensó o lo asemejó a esto que ustedes están viendo acá, este dibujito, ¿sí? De medusa. Bueno, cada vez que yo veo esto, la cabeza de medusa, esta dilatación tortuosa de las venas periumbilicales, como ven acá, habla de circulación portal, o sea, perdón, de circulación colateral, es decir, de hipertensión portal, ¿sí? Ese es uno de los signos que van a aparecer. Fíjense acá cómo se ve, perfecto, todas las varices. Acá ven esto que está acá, ¿se ven? Esos son varices esofágicas. Esto que ven acá son venas, ¿sí? Imagínense que uno se rompe esto, la cantidad de sangre, ¿no? La hematemesis que se produce en estos pacientes es muy grave, ¿eh? Y esto que están viendo acá es lo mismo, son varices, pero en el techo del estómago, ¿sí? Todo esto es sinónimo de hipertensión portal, en principio, ¿eh? Cada vez que yo hago una endoscopía, por ejemplo, a un paciente, y encuentro varices esofágicas, lo primero que tengo que ir a buscar es si no tiene una cirrosis hepática, si es una hipertensión portal. Y obviamente a nivel rectal, como les decía, lo mismo. A nivel rectal se van a producir las hemorroides, esa dilatación tortuosa de las venas que a veces pueden romperse y sangrar. Ahí tienen algunas fotos, ¿sí? De hemorroides internas y externas. ¿Vamos hasta acá o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el problema de la cirrosis? ¿No? Yo todavía no dije nada de la cirrosis, pero bueno, la cirrosis obviamente, como dije, es consecuencia del abuso del alcohol, del uso crónico del alcohol, pero también de enfermedades virales muchas veces y después de otras causas menos frecuentes, ¿sí? Una de las consecuencias de la cirrosis no es solamente la hipertensión portal, sino que también predispone al carcinoma hepatocelular, ¿sí? Es al cáncer de hígado, ¿está bien? Al carcinoma hepatocelular. Que muchas veces puede ser así, puede ser, fíjense, no en un lugarcito, en varios lugarcitos y a veces se ve así como lo están viendo acá en un solo lugar, ¿sí? Ese es el carcinoma hepatocelular. No importa porque no se preocupe, acá está. Vamos a la clínica de la hipertensión portal entonces, ¿sí? ¿Cómo se presenta un paciente? ¿Está bien? Entonces, vamos a encontrar que puede dar hemorragia digestiva alta por ruptura de varices en el esófago o en el techo del estómago, ¿sí? Hemorragia digestiva alta. ¿Se acuerdan qué es una hemorragia digestiva alta? Se encuentran ¿Quién se por acuerda de arriba eso? del ángulo de Treitz. Muy bien, cuando sea del ángulo de Treitz para arriba, hacia la boca, ¿sí? O sea, todo lo que es proximal al ángulo duodeno-yeyunal de Treitz. Bien, eso es un síntoma probable, que el paciente debute con una hemorragia digestiva, ¿no? Que venga con varices esofágicas rotas. Otra, ¿sí? Es que tenga hemorroides, como dijimos antes, ¿sí? Y que incluso sangren, o sea, que tenga proctorragia o hematoquesia, ¿sí? Por rupturas, una hemorragia digestiva baja, ¿sí? Otra es que venga con ascitis, es decir, con acumulación de líquido en el peritoneo. Eso es ascitis. Otra es que debute con encefalopatía hepática, es decir, con un síndrome confusional grave provocado justamente por insuficiencia hepática de la cirrosis, ¿sí? Y otro es lo que vimos recién, que aparezcan circulaciones colaterales, más allá de las hemorroides y las varices, esa circulación colateral que vimos como cabeza de medusa, ¿sí? Que es la que tienen ahí arriba. Fíjense esta panza, esto es una ascitis. Por supuesto, viéndolo, no puedo decir que tiene ascitis, pero en general es característico este tipo de abdomen de la ascitis. Hemorroides, bien. Entonces, ¿qué es la ascitis? La ascitis es la acumulación de líquido en el peritoneo, ¿sí? La acumulación de líquido en el peritoneo.
La causa más frecuente en el mundo es la cirrosis hepática descompensada, ¿sí? Pero obviamente puede haber ascitis por insuficiencia cardíaca, por problemas renales, por cáncer, por tuberculosis, etcétera, ¿sí? Pero la causa más frecuente es la cirrosis. Es una complicación de la hipertensión portal, ¿sí? Que no tratado lleva a la muerte a los pacientes en 2 a 4 años, ¿sí? No tratada, ¿no? Por supuesto, estoy diciendo. ¿Está bien? Entonces, acá miren el abdomen globuloso, y si uno hace algunas maniobras acá, esto es líquido, ¿sí? Completamente líquido. Acá adentro, en este abdomen puede haber entre 25 y 40 litros de agua, 25 a 40 litros de agua, ¿sí? En general es lo que uno ve cuando el abdomen ya es así. No estamos hablando de un litro, ¿sí? Si fuera un litro, ni lo vemos nosotros. Cuando alguien llega así, puede haber 25 a 40 litros de agua ahí adentro. ¿Y cómo hacemos en el examen físico? Y es fácil, porque el abdomen, nosotros podemos percutir el abdomen, ¿sí? Percutir el abdomen. Entonces, claro, el abdomen, digamos, uno va percutiendo, ¿sí? Percutiendo, 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 y va a dar toda una sonoridad característica, porque hay muchas vísceras huecas, pero cuando lleguemos a la zona del agua que se acumula así hacia abajo, por gravedad, ¿no? Con una concavidad hacia arriba, en esa zona va a haber matidez. O sea, la percusión no va a sonar sonoro, sino matidez. Ahora, uno dice, bueno, pero mate también podría sonar, qué sé yo, un tumor gigante acá o la vejiga, ¿sí? Que está repleta de orina. ¿Cómo hago para diferenciarlo? Fácil, lo doy vuelta al paciente, porque si es agua, el agua se va para un lado. Entonces, la zona que antes me daba mate, ¿sí? Ahora se volvió timpánica, y la zona de abajo, porque se acumuló el agua, me vuelve a dar mate, ¿sí? Entonces, la ascitis por lo general es desplazable, ¿sí? Uno desplaza al paciente y se corre, ¿sí? No siempre, porque a veces, bueno, la tuberculosis, por ejemplo, puede dar tabiques, y no se desplaza tanto, pero en general es desplazable. Y por supuesto, el diagnóstico de certeza es con ecografía, ¿sí? Con ecografía. Eh, Algunas cosas más que van a encontrar en la cirrosis cuando tiene hipertensión portal. Uno es esto que ven acá, ¿sí? No sé si se ve la mano. Eso que ven acá se llama palma hepática, ¿sí? Es ese eritema que ven ahí en la palma, ¿sí? Palma hepática. Esto se cree que es por el mal metabolismo de los estrógenos, que ocasiona el no tener buena función hepática, ¿sí? Entonces se ve la palma hepática, que sería por un hiperestrogenismo, un hiperestrogenismo. A veces también se puede ver esto que ven acá. Esto que llaman son arañas o spiders. ¿eh? Son como dilataciones de arteriolas, de pequeñas arterias capilares, ¿sí? Llamados spiders, ¿sí? O telangiectasias, ¿sí? En general, cuando un paciente con cirrosis tiene esto, es porque tiene una insuficiencia hepática muy avanzada, ¿sí? También podemos ver la citis, la esplenomegalia, la circulación colateral, fíjense todas las cosas que podemos ver, ¿no? El líquido en la panza, el vaso agrandado, ¿sí? La circulación colateral, ¿sí? Y a veces se puede ver también esto que se llama el clubbing o claving, ¿sí? Que es, ven los dedos en palillo de tambor, ¿sí? Cómo están las uñas, cómo se llama en palillo de tambor, ¿sí? Que se ven varias patologías, no solo acá, sino que se ve en el EPOC, ¿sí? Y en el cáncer de pulmón también se ve. ¿No importa? ¿No importa? ¿No importa? Ah, perdón, una cosita. Una de las complicaciones entonces, ¿sí? De la hipertensión portal, perdón, de la cirrosis, ¿sí? De la cirrosis hepática es la hipertensión portal, ¿sí? Una complicación de la hipertensión portal es la ascitis, ¿sí? La acumulación de líquido en el peritoneo. Otra complicación de la hipertensión portal son la circulación colateral que vimos, ¿sí? Las varices, la cabeza de medusa, etc. Y otra complicación de la hipertensión portal es la encefalopatía. La encefalopatía. En general tiene múltiples causas esto, ¿sí? Pero la encefalopatía el paciente tiene un síndrome confusional muy grave. El paciente lo primero que tiene es cambio del hábito de sueño, duerme de día y de noche está despierto, ¿sí? Es muy sutil los cambios iniciales, solamente a veces se ven en el electroencefalograma, pequeños cambios en la despolarización de neuronas, y después empieza a verse en conducta, ¿no? O sea, invierte el ritmo de sueño, el paciente está confuso, se confunde, habla incoherencias, etcétera, ¿sí? Y se debería a varias causas. Una es, se cree, porque productos del amonio que no son bien metabolizados llegan al sistema nervioso central y provocan trastornos con falsos neurotransmisores, ¿sí? Hay un aumento del GABA a nivel del sistema nervioso central, por lo cual provoca un aumento de ese neurotransmisor, digamos, que entonces provoca más sueño, digamos, y coordinación motora, etcétera. Y también probablemente hay un montón de productos de toxinas
que como el hígado no funciona porque está cirrótico, llegan al sistema nervioso central y tienen, digamos, afección directamente sobre el sistema nervioso central. No importa cuál sea, digamos, si es una o varias de estas cosas, la encefalopatía es una de las cosas más graves que tiene un paciente con cirrosis. Bueno, esta es una clasificación, pero que nosotros no tenemos que saber. ¿Y qué tenemos que hacer cuando el paciente viene con ascitis? Punzarlo, o sea, tomar una muestra, ¿sí? Punzarlo. ¿A qué paciente vamos a punzar? A todos, ¿sí? A todos. O sea, salvo que el paciente venga con ascitis, ¿no? Y que venga con insuficiencia cardíaca descompensada, que yo lo vea bien, a ese no lo voy a punzar, porque el problema es cardíaco, ¿está bien? Pero todo lo demás, todo paciente que viene con ascitis, se punza, ¿está bien? Se hace una paracentesis, una obtención del líquido acítico paracentesis. La paracentesis se hace en la cama del paciente, no se hace en quirófano, ¿sí? Se hace con todos los materiales estériles, como dijimos, a todos. Se traza una línea imaginaria, o lo marco, desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Del lado derecho, no, del lado izquierdo, una línea entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, la divido en 3 partes, ¿sí? Y la punción la voy a hacer en la unión del tercio externo, ¿sí? Con el tercio medio, ¿sí? Justo en este punto que está acá. ¿Se ve esto o no, lo que estoy marcando? ¿Sí? ¿Por qué no lo hago del lado derecho? Porque del lado derecho, obviamente, ¿sí? Ese es el punto coincidente del lado derecho del apéndice, ¿sí? Del punto McBurney. Y ustedes recuerden que el ciego está flotando. En un paciente con ascitis, flota, ¿sí? Se va para arriba. Entonces, si yo meto una aguja del lado derecho, lo más probable es que perfore el colon, ¿sí? Entonces, nunca las maniobras se hacen del lado derecho, sino del lado izquierdo, del lado izquierdo. Tengo que hacerlo todo estéril, y acá una cosa importante es que siempre que hago una paracentesis, el líquido acítico, cuando vaya a cultivo, tiene que ir en frascos de hemocultivos. No puede ir en tubitos comunes. En los tubitos comunes llevo para el físico-químico, como si fuera el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero para bacteriología, el líquido acítico se coloca en 2 frascos de hemocultivo porque el rendimiento es muchísimo mayor, ¿sí? Fíjense en cómo hacían las paracentesis antes. Qué linda imagen, ¿no? Horrible, pobre, sentado, ¿cómo está? Bueno, entonces fíjense el tubo que le ponían, ¿no? Para extraerlo. Entonces, ¿qué buscamos, ¿no? Cuando hacemos una paracentesis? 2 cosas, ¿sí? 2 cosas. Primero es saber si el líquido está infectado o no, ¿sí? Cuando el líquido acítico está infectado, a eso se lo llama peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué es la peritonitis bacteriana espontánea? Es la infección del líquido acítico, ¿sí? Que no se produce por, digamos, una colonización del líquido acítico proveniente de otro lugar. Es decir, no viene, por ejemplo, por ruptura de una úlcera del estómago, un divertículo del colon, ¿sí? Por una perforación del intestino delgado, ¿sí? Por un absceso hepático, etc. Es decir, no hubo una colección de pus en algún lado que después se va a la asitis, ¿sí? Se produce esa infección del líquido acítico, ¿por qué? Porque en todos los vasos sanguíneos a nivel del intestino delgado y del colon están dilatados, hay un aumento de la permeabilidad. Entonces las bacterias colónicas se traslocan, pasan del colon al líquido acítico y así infectan, ¿está bien? Pero no es porque haya una colección de pus o porque esté perforado el colon, sino es una traslocación bacteriana, ¿sí? Esa infección del líquido acítico, ¿sí? En ausencia de un foco primario, ¿no? De un absceso primario, se llama peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Y es una complicación de la asitis que si no me doy cuenta y no la trato, es mortal, es mortal, porque es una peritonitis al fin y al cabo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, agarro la muestra de líquido acítico, lo pongo en el tubito de ensayo y lo mando al laboratorio, ¿sí? Y el laboratorio me va a decir esto. Si yo tengo, ¿sí? Más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico de asitis, con un cultivo positivo o la observación de bacterias positivo, eso es peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Entonces, cuando yo mando el líquido y a los 20 minutos me viene el resultado, si yo ya veo más de 250 polimorfonucleares, ¿sí? Ven que acá dice células, no es células, es 250 polimorfonucleares, ¿sí? O sea, neutrófilos. Si yo tengo más de 250 polimorfonucleares, eso es una peritonitis bacteriana espontánea, hay que ponerle antibiótico. Como acá no hay nada quirúrgico, hay que poner antibióticos, ¿sí? Durante 5 días. ¿Se entendió esto o no?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Si el líquido me viene que tiene más de 250 polimorfos nucleares, ¿sí? Pero el cultivo después me da negativo, a eso se lo llama, por nombre nada más, ascitis neutrocítica. O sea, una ascitis que tiene muchos neutrófilos, pero el cultivo es negativo. ¿Sí? Y se lo llama ascitis neutrocítica. La verdad que el nombre, no sé si tiene, digamos, nosotros lo sabemos porque lo tenemos que saber, porque somos clínicos, digamos, pero si uno dice, ¿qué hago con este paciente? Se trata igual, con antibióticos. ¿Sí? Porque que yo no tenga cultivo positivo no quiere decir que las bacterias no estén ahí. ¿Está bien? Y tengo un montón de neutrófilos en el líquido. ¿Sí? Y la última posibilidad es que en el líquido me vengan menos de 250 polimorfos nucleares, pero el cultivo positivo. Entonces, a esto lo llamaron bacterioascitis, o sea, bacterias en el líquido acítico. ¿Está bien? Lo que ustedes se tienen que acordar de acá es que cuando yo me pregunto por qué a todo le tengo que hacer una paracentesis, una de las razones es porque busco diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Y para eso necesito estos dos criterios. Más de 250 polimorfos nucleares por milímetro cúbico y cultivo positivo. ¿Se entendió o no esto? ¿Sí? Bien, y si es una translocación bacteriana del colon, ¿cuál es el germen más frecuente? Los gram negativos, o sea, una Escherichia coli. ¿Sí? Eso es lo que espero en el 80% de los casos. Una Escherichia coli. ¿No importa? No importa, no se preocupen. Como Profe, les dije, sí, escucho. la ascitis va a estar, bueno, nunca se puede decir siempre, pero casi siempre en la clínica de la hipertensión portal, por eso la vemos tan importante, o puede estar como no. O, Claro, no, puede no estar. Vos podés tener hipertensión portal y todavía no haber desarrollado ascitis. claro, eso te iba a preguntar. Entonces, todos estos síntomas se van dando de manera progresiva, no es que empieza Exacto. la No, hipertensión y claro. aparece todo. Es muy No, progresivo y dependiendo del obvio. grado, bien, perfecto. Obvio, obvio, obvio. O sea, acá, digamos, primero hay toda una historia, por ejemplo, si es por alcohol, ¿no? De ingesta alcohólica crónica, ¿sí? Que tiene que Bien, provocar, ¿qué cosa? Cambios tóxicos en el hígado, ¿sí? Para formar una cirrosis. ¿Está bien? Esos cambios, la cirrosis es un diagnóstico patológico, ¿sí? La cirrosis. El diagnóstico se hace porque en la anatomía patológica yo veo necrosis de hepatocitos, ¿sí? Destrucción de la arquitectura del parénquima, fibrosis, ¿sí? Y los hepatocitos remanentes están creciendo, digamos, sobre un lugar fibrótico, entonces crecen desorganizadamente formando nódulos de regeneración. Todo eso hace que esos nódulos de regeneración con la fibrosis provocan vasoconstricción. Por eso la resistencia portal. Por eso la resistencia bien. portal. Y aparte porque hay eliminación de un montón de sustancias que provocan vasodilatación en otros lugares y vasoconstricción en el hígado. Ahora, todo esto te puede llevar 20 años. ¿Se entiende? Ah, bien. Después de esos Claro, 20 años, eso no sabía, no había claro, entendido claro. bien. Exactamente. Entonces, acá lo que estamos diciendo es, ojo, que cuando viene un paciente con ascitis, ¿no? Vos tenés que ir a buscar que una de las causas principales es la cirrosis. ¿Se entiende? ¿Está bien? Bien, perfecto. Sí, ahora sí, Pero no, gracias. está bien lo que vos dijiste, o sea, no todo paciente con cirrosis hace hipertensión portal y no todo con hipertensión portal va a tener ascitis. ¿Sí? Y no todo con ascitis va a tener una peritonitis. ¿Se entiende? Hay pacientes con ascitis que nunca se complican. ¿Sí? Bien, bien, perfecto, gracias. No, por favor. Bien, yo les dije por qué punzamos a un paciente, por qué le hacemos la paracentesis, dos cosas, ¿no? Una era para descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Y la otra es para esto, para hacer diagnóstico de hipertensión portal. Porque yo a un paciente, ¿sí? Si yo quisiera hacerle diagnóstico de hipertensión portal, y así como dije en la definición, que es un gradiente de presión entre la porta y la cava, tendría que meter un catéter, ¿no? Hasta la porta, ¿está bien? Para darme cuenta de eso. Y esto no se hace salvo en los pacientes que van a sufrir un trasplante hepático, ¿sí? Entonces, el líquido también me sirve para hacer el diagnóstico de hipertensión portal. Y para eso, se aplica esta fórmula que se llama gradiente de albúmina sérica acítico. ¿Sí? El acrónimo es GASA. ¿Sí? Eso van a escucharlo frecuentemente, que hay que hacerle al paciente un GASA. El GASA es el gradiente entre la albúmina sérica menos la asitis. Entonces, ¿qué hago cuando mando el líquido acítico? ¿Sí? Le pido, entre todas las cosas, ¿sí? Le pido que me dosen la albúmina en el líquido acítico. Y también le mando una muestra de sangre para que me hagan la albúmina en la sangre. Entonces, ¿después qué hago? La albúmina en la sangre menos la albúmina del líquido acítico. Por eso es un gradiente. Una cuenta que es una resta. Si me da, ¿sí? Si me da esa cuenta, el GASA, mayor a 1,1, eso es hipertensión portal. Punto. ¿Sí? No importa la causa, ¿está bien? Es hipertensión portal.
si me da menor a 1,1, esa asitis no es por hipertensión portal. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, no importa todas las causas, esas las van a estudiar en medicina interna, ¿sí? Pero recuerden que si yo hago una paracentesis y el líquido acítico me dio el gasa mayor a 1,1, eso es hipertensión portal. ¿Sí? Si me da menos de 1,1, no es hipertensión portal. ¿Se entiende hasta acá o no? En los exámenes, ¿qué ponemos en las preguntas? ¿Sí? Después esto me lo voy a cobrar, por supuesto. ¿Sí? En las preguntas ponemos, ¿sí? Un paciente llega con asitis, ¿no? Se hace una paracentesis y tiene 400 polimorfonucleares por milímetro cúbico con cultivo positivo. ¿Me siguen? O sea, ¿qué tiene? 400 polimorfonucleares con cultivo positivo. Peritonitis bacteriana. Bien, entonces yo ya sé que en las respuestas ya voy a tener que marcar la que tenga peritonitis bacteriana espontánea, pero aparte, como el enunciado somos malos continúa, ponemos y tiene un gasa mayor a 1,1. ¿Se entiende? Entonces ustedes en la respuesta tienen que poner peritonitis bacteriana espontánea e hipertensión portal. Las dos cosas. ¿Sí? Nadie les va, vuelvo a insistir, nadie les va a preguntar las causas, está bien, múltiples que tiene todo esto. ¿No? Preguntas.